Señor Rosendo Álvarez, muchas gracias por venir a la cantina del boxeo.com. Gracias por estar aquí y bienvenido. Bien, adelante, ¿en qué le puedo servir? Campeón, díganos a poquito cómo fue creyéndose ahí en Nicaragua, cómo fue su niñez. Bueno, nací el 6 de mayo de 1970 en Managua, Nicaragua, hijo de Acelina Hernández Membreño y don Rosendo Álvarez Tío. En el año 76, mi hermano Ramón le gustaba ponerme guantes de boxeo a la edad de 6 años y comencé a dar golpes. Desde ese momento, pues me fui haciendo amante del boxeo de muy niño. Pero en el año 1979, cuando yo tenía 9 años, en la guerra de la revolución aquí en Nicaragua, mi papá y mi hermano fueron asesinados en la guerra y quedé yo de 9 años solo con mi mamá y perdí el entusiasmo en lo que era la noción de querer boxear, porque no tenía ya hermanos varones conmigo, solo eran hermanas mujeres. Pero en el año 1986, con la ley que había en nuestro país del servicio militar patriótico, tuve que cumplir con esa ley obligatoriamente. Cumplí el servicio militar y fue allí donde descubrí nuevamente mi ambición y amor por este deporte tan bonito que me ha gustado haber practicado. Y fue en el 87 cuando ya comencé a pelear como un luchador amateur y ganar mi primera pelea en el ámbito del amateurismo y me fui ganando el respeto y la posición en ser un seleccionado nacional de Nicaragua. En el año 1990 ya fui a mi primer torneo internacional y gané una medalla de plata en un torneo que era entre Centroamérica, el Caribe y también venían equipos de boxeo de Rusia, Alemania, México y Dominicana. Ha habido muchos peleadores muy buenos de Nicaragua, especialmente uno de mis favoritos, Alexis Arguello. ¿Se acuerda de él cuando usted se estaba creyendo que él era un superestrella de Nicaragua? Claro que sí, Alexi, para mí el más grande deportista que ha parido en nuestra patria. Alexis Arguello, yo tenía 6 7 años, estaba yo sentado en las piernas de mi padre, como a eso de las 2 3 de la mañana, y pasaban una pelea de la ciudad de Japón entre el restaurante campeón mundial de Alexis Arguello y Royal Kobayashi. Y siempre siguió, mi padre era un fiel admirador de Alexis Arguello y lógicamente que yo también tuve gran admiración por un gran deportista como lo fue Alexis. De paso, también pues el día de hoy, recordando a Alexis, pues un día como hoy fue que falleció hace ya 4 años y dejó mucho dolor, mucha tristeza, mucha gente. Eh, Todos lamentamos su muerte, pero todo tiene que seguir, pues estamos en la lucha nosotros de seguir buscando cómo hacer realidad los sueños de Arguello, de construir más campeones mundiales para esta razón. Y ahora, pues, como le decía, desde muy niño pude ver muchas peleas del circuito, comencé a recortar periódicos en el año 80, a los 10 años, donde salí Alexis Arguello, Roberto Montepiedra Durán, que es uno de mis grandes preferidos. Y fui guardando toda esa historia y se me fue metiendo en mi cabeza que yo debía de ser un campeón mundial en un futuro. Y hablando de él, el gimnasio donde usted empezó, donde peleó muchas de sus peleas, se llamaba Alexis Arguello, el gimnasio de Alexis Arguello, donde usted peleó varias de sus primeras peleas ahí en Nicaragua. Y ahorita vamos a hablar de su
carrera de profesional. Pero antes que hablamos de eso, ¿cómo empezó su vida? ¿Cómo le cayó el deporte de boxeo en sus manos? ¿Cómo le cayó el boxeo en su vida? Bueno, yo tengo que darle gracias a Dios, al apoyo de mi mamá, que a los 47 años, pues mi mamá me tuvo a mí. Cuando yo comencé a boxear, ya mi mamá era más mayor y tenía unos 58 años, y yo tenía 16 años. Fui el único apoyo de ella, pues mi padre y mi hermano habían fallecido en la guerra. Mi mayor sueño era cantar dinero para poder sacar adelante a mi papá y a mi hermana, y eso es lo que me propuse. Luché arduamente con todo el corazón, la fe puesta en mi Dios, que tanto tengo respeto y fe, y de esta manera comencé a tumbar peleadores en el cuadrilátero a la edad de los 17 años. Comencé en el panterismo, en todo el recurso gané medallas de oro, medallas de plata en diferentes torneos, y me fui convirtiendo en uno de los boxeadores populares del país en el ámbito del amateurismo, pero en nuestro país no había boxeo profesional, no soñábamos con llegar a ser campeones mundiales porque la ley lo prohíbe, pero en el transcurso de la vida, pues en el año 90 ganó Violeta Chamorro unas elecciones, y se constituyó la presidencia de Nicaragua, y se aprobó la ley que prohibía el boxeo profesional, y se comenzó a entrenar profesionalmente, y fue ahí donde creció realmente la esperanza de seguir boxeando, pero esta vez ya como un profesional. Y en una ocasión, pues, un 12 de diciembre de 1922 me invitaron a debutar en el boxeo profesional por accidente, porque yo todavía era amateur, y guanteé con un muchacho que era profesional y yo fracturé el tarín. Entonces me ofrecieron la pelea a mí y yo fui a pelear. Debuté a 10 rounds. Soy el primer boxeador que debutaba a 10 asaltos peleando contra un boxeador invicto en 12 peleas llamado Pablo Torres, a quien pude noquear en el tercer asalto de mi debut. Y después, posteriormente, noqueé a Carlos López, que también tenía 13 invictos, y de esa manera comenzó a crecer la estrella que logré conquistar para el, para el orgullo de todos los nicaragüenses en mi país. Pues comencé a convertirme en un peleador de mucha pegada, fortaleza, coraje, dedicación al trabajo, y sobre todo sueño, hambre y aspiraciones para poder sacar adelante a mi familia por medio del boxeo. No es para avisarle, apenas lo puedo oír y se me hace que no anda grabando muy bien porque nomás se oye bien quebrado la llamada. Sí lo entiendo todo lo que anda diciendo, pero se va a oír medio quebrado. Sí, vamos a hablar más fuerte para que puedan escuchar mejor. Cuando fue al gimnasio por la primera vez a boxear, ¿cómo fue para usted el deporte? ¿Era algo bien difícil para usted o vino natural pelear cuando fue por primera vez al gimnasio? Sinceramente, yo fui a un gimnasio por primera vez a los 17 años. Nunca había ido a un gimnasio, siempre peleaba en la calle con guantes de boxeo que mi hermano Ramón nos reunía a un cierto grupo de jovencitos, y ahí él nos enseñaba a pelear, y él fue el que sembró esa semilla del boxeo en mi corazón. ¿Cómo acabó su carrera ahí de amateur? Hice un total de 87 peleas amateurs, perdí 12 peleas, gané varias medallas de oro en Centroamérica, medallas de plata en Centroamérica, y de casi gran torneo fuerte. Y posteriormente traté de mantenerme a hacer, pero no había ayuda, no había alimentos, no había dinero. Y el profesionalismo estaba en el año 90 nuevamente reviviendo en Nicaragua, y yo todavía con 2 años más en el atletismo, y continué
siendo el campeón nacional de Nicaragua en el boxeo amateur, pero ya la gente no apoyaba el boxeo amateur, se había tenido otra el boxeo profesional realmente, y es por esa razón que decidí tratar esta profesión ya como un profesional, y bendito sea Dios que me fue bien y pude lograr un impresionante récord en tan solo 3 años de carrera como profesional, porque a los 3 años completos me coroné campeón mundial. Y habló un poquito ahorita de cuando empezó su primera pelea profesional. Fue ahí en el gimnasio de Alexis Arguello en Managua, Nicaragua. Y como usted dijo que rara la vez que en un debut de una persona ya no van a 10 asaltos como usted fue en su primer pelea. Pero ¿cómo puede describir la primera vez que usted, el día que peleó por la primera vez profesionalmente, cómo se sintió ahí, hay que decir, en antes que caminara para el ring? No, era algo natural, ya tenía yo experiencia de 4 años como boxeador amateur, ya tenía 87 peleas, ya podía ser yo profesional. Lo único que sí, pues como era una experiencia nueva, cuando yo subí al ring no tenía careta en mi cara, entonces sentí que los golpes que me dio mi rival en los primeros 2 golpes fueron duros, porque ya había un vendaje distinto al de amateur, los guantes eran más chicos, más compactos y no había protección. Entonces fue cuando disparé mi golpe de la comunidad de Pablo Torres, él terminó noqueando, y fue aquí donde todo el mundo sabía que yo era un pegador nato del amaterismo, y en el profesionalismo comencé a dar mucho de qué hablar en el ámbito profesional, y mis primeras peleas todas las realicé en el gimnasio Alexis Arguello, que actualmente lo están remodelando para darle continuidad pues para lo que para lo que fue hecho, para tener espectáculo y darle oportunidades a muchos jóvenes en nuestro país a que vengan a practicar el boxeo. Sus primeras, hay que decir, 15 o 20 peleas, usted tenía varios knockouts, usted era conocido de noqueador, tenía una mano bien sólida, bien fuerte para noquear. Peleó varias de sus primeras peleas allí en Nicaragua, peleó una en El Salvador, Venezuela y uno en Tailandia. ¿Cómo fue pelear en otro lugar afuera de Nicaragua en esas primeras peleas que usted tuvo? Fue muy excitante, maravilloso, porque yo fui el primer campeón mundial y el primer campeón latinoamericano que le abrió a todos los boxeadores de mi país, porque desde que se había retirado al cuello en los años 80, el boxeo profesional fue prohibido en nuestro país practicarlo. Entonces no existían boxeadores profesionales, y cuando reiniciaron a poner el boxeo profesional en el año 90, los profesionales eran los veteranos, ya los viejos, y entonces era para revivir, que la gente se entusiasmara conociendo que conocían bien a esos boxeadores veteranos, pero no esperaban mucho de ellos. Entonces fue cuando construyeron la nueva cara del boxeo profesional, y entre ellos estaba Rosendo Álvarez, y fue así como me fui convirtiendo en el ídolo del pueblo, en el ídolo de la gente de mi país, de mi tierra, porque desde un inicio di mucho de qué hablar, porque era un peleador que peleaba muy fuerte, y tenía una combate muy efectiva, siempre estaba tirando golpes, paraba, era un hombre muy fuerte, muy esforzado para ir adelante en busca del éxito. Después de sus primeras, hay que decir, como 20 peleas, donde usted estaba invicto, nadie lo había ni llegado cerca. ¿Nunca sintió eso que usted tenía todo su país en sus brazos o lo andaba cargando el país en Nicaragua, de donde tenían gente como Alexis Arguello, hay que decir, que de los mejores de todo el tiempo? ¿Sintió algo de presión así
como a usted lo estaban mirando como fuera el próximo Alexis? Sí, sí, fue algo que también me ayudó a motivarme. No solamente era una carga grande, pesada la que cargaba, sino que también esa esperanza en el pueblo de Nicaragua, en mi pueblo, me dieron la oportunidad de luchar hasta el final. Y en la pelea número 20 pude conquistar la corona en el año 1995, el 2 de diciembre, completamente 3 años después de haber debutado como profesional. Fue una carrera muy rápida. En los primeros años el primer año yo hice 8 peleas, después el siguiente año hice 6 y después el tercer año hice 5 y eso me sumaron 20. En la número 20 yo me coroné campeón mundial viajando hasta Tailandia y derrotar a un socio llamado Chana Purpain que tenía 35 peleas invictas, 10 defensas. Y mucha gente no pensaba que yo tenía chance de ganar ese título. Pero gracias a Dios y al esfuerzo, a la dedicación y que mi sueño era ser campeón mundial para sacar adelante a mi madre, que es una de las inspiraciones más grandes que tengo en mi vida. Logré conquistar la corona mundial venciendo a un peleador invicto y yo como invicto también. Para la gente que no sabe cómo se siente un boxeador antes de entrar a una pelea por un título mundial, aquí es como esa pelea en Tailandia, ¿cómo se sintió usted cuando ganó esa llamada que iba a pelear para su sueño, para un título mundial? ¿Cómo fue esa noticia? ¿Cómo le pegó a usted mentalmente o emocionalmente? Voy a ser sincero con toda la gente. En el boxeo, el boxeador que diga que nunca tuvo miedo es mentiroso, porque somos humanos, tenemos cierto grado de temor, quizás no de pelear, sino de perder. Yo estaba psicológicamente preparado para vencer, pero también pasaba sobre mi mente y sucedería si perdía. Había todo un pueblo esperando en el éxito, en que pudiera retornar un campeón mundial en Nicaragua después de 12 años que se había retirado nuestro campeón mundial Alexis Arguello. Y esa es la carga pesada la que cargaba sobre mis hombros. Más sin embargo, Dios me dio la oportunidad y la bendición de poder representar dignamente mi país, a todos los hermanos nicaragüenses y de demostrar del mundo de Nicaragua hay grandes hombres capaces de lograr el éxito y llegar a la cima. Eso es lo que yo pude hacer. No como lo vuelvo a repetir, sería mentiroso decir que no tenía cierto grado de temor, pero eso es solamente cuando uno está en el camerino. Me sentía un poco tenso, atemorizado, pensando qué estará pasando en mi país porque estaban transmitiendo por radio la pelea hasta y eso me tenía un poco nervioso porque sabía que iba a estar escuchando mi pueblo esa transmisión y es hasta hoy en día y hay mucha gente que me dice el día del triunfo, dice que estaban a las 2 3 de la mañana escuchando la pelea muy emocionado y apoyándome de estación. Se acabó la pelea, le dieron la decisión que usted ganó por decisión dividida. Cuando le dieron el cinto y lo anunciaron que usted ganó la pelea, a ese momento, ¿qué piensa un peleador? ¿Qué le viene a la mente cuando le andan dando el cinto y le andan dando su sueño, pues, ahí en sus manos? Bueno, cuando me declararon vencedor, lo primero que pasó por mi mente era darle gracias a Dios, porque Él había permitido que sucediera algo que quizás nunca había soñado llegar a alcanzar. Fue algo bonito, maravilloso, aún tengo en mi memoria, francamente, la alegría y la satisfacción de saber que me había coronado en el tercer campeón mundial que producía en mi país, Nicaragua, que primero fue Alexis Arguello, el segundo Edgazo y yo me convertía en el tercer boxeador en lograr esa hazaña. Y sobre todo, pues viajando al otro lado del mundo, a la ciudad de Tailandia, con todos los pronósticos en contra, logré regresar a mi país con los brazos en alto y decirle a mi madre, aquí está tu hijo, ya he hecho todo un campeón, a como Dios quiso que se cumplieran las cosas. Y en realidad pues, me siento muy feliz de haber logrado esa hazaña porque esto le abrió
mucho deseo a los demás boxeadores que después se llegaron a convertir en campeones mundiales. Yo abrí las puertas del boxeo nuevamente en mi país, en Nicaragua. Y su próxima pelea era allá en Nicaragua, no nomás le dio o ganó el título y lo trajo ahí para Nicaragua, pero les dio a ellos, a la gente de Nicaragua, a su país, a la chance de mirarlo a usted por primera vez a defender su título. ¿Cómo fue para usted? ¿Cómo fue para la gente de Nicaragua que se acuerda de esos momentos? Bueno, lo más gratificante que puedo decirte es que fue la encargada de ordenar al ministro de Deporte, Carlos García, de que tenía que hacer mi primera defensa en Nicaragua ante los ojos de mi pueblo. Y nada más y nada menos lo hice contra otro gran peleador, el número uno del ranking, que yo tenía, yo podía disponer de otros boxeadores, pero este colombiano era un peleador muy bueno, llamado Carmen Guardia, que tenía 35 victorias, solamente una derrota y por decisión dividida ante Ricardo Benito López en un controversial fallo que supuestamente había ganado el colombiano. Entonces, enfrentar ese reto para mí era gratificante ante los ojos de mi pueblo, que comenzaran a ver cómo iba a construirse la historia de un nuevo ídolo para mi país. Y eso fue lo que hice, lo noqué en el tercer asalto, lo que no pudo hacer Ricardo López en 2 rounds, lo hice yo en 3 rounds, noqueando a Kevin Guardia en mi propio país, en el Estadio Nacional, ante varios miles de nicaragüenses. Sin duda, ahí en el tercer round lo noqueó. Usted era conocido por tener las manos pesadas y lo noqueó en el tercer round. Sí, en el tercer round, que claro que él era buen peleador y en el segundo asalto él me sorprendió con una mano y me mandó a la luna, pero yo me puse de pie y él pensó que yo estaba golpeado y se dio frente a mí y se equivocó de pelea y lo logré cortar muy bien. El round siguiente, el tercer round, lo presioné y lo terminé noqueando. Las próximas defensas que tenía usted fueron afuera de su área, pues fue en dos en Sí, Japón y uno en Tailandia. Hasta fue a las casas de ellos a pelear con alguien más y lo hizo en gran modo. ¿Cómo se siente de eso? bueno, en realidad me dio mucho gusto a mí ir por primera vez a la ciudad de Japón y igualar el éxito de triunfar como lo hizo Alexia Arguello en esa tierra. Vencía al filipino Eric Chávez, que también le pusieron el nombre Kenta Sato, decisión dividida. Posteriormente regresé de nuevo a Japón y noqueé a Takashi Tsuhama, que estaba invicto en 17 peleas. Y en la pelea mandatoria de la AMB en 105 libras, me enfrenté al hermano del campeón mundial de a quien había derrotado un año después. Viajé a Tailandia y lo noqueé en el round 11. Posteriormente, pues ya no hubieron más ofertas en Asia y tuve que buscar la pelea con Ricardo López. Se me olvidó eso, de veras, sí eran hermanos. Sí, sí, los dos, Chana por país y Son por país, el número uno. Y ahora ganándole a ellos, ahora agarra las noticias que va a pelear con el mero campeón de la CMB, Ricardo Finito López, que hasta la fecha es uno de los mejores boxeadores en la historia de México. Agarra la noticia usted que iba a pelear con alguien como él, y no nomás pelearlo, pero lo iba a pelear en México, en su mero país, donde él era un dios allá, al lado de Julio César Chávez, que en ese tiempo Pero todavía era leyenda también. Cuando ganó esa noticia, nomás cuando ganando esa noticia que iba a pelear con él en México y por otro título mundial para unificar, ¿cómo se sintió usted ganando esa noticia nomás? toda la vida busqué la pelea con Ricardo López. Yo nunca le tuve miedo a Ricardo López. Yo era un guerrero del ring. Yo no andaba teniendo rivales. Yo pedía a quien sea. Yo quería pelear con los mejores y yo sé que Ricardo era el mejor. Y por eso yo comencé a exigirle a mi manager, que era el señor Luis Espada, a exigirle que necesitaba enfrentar a Ricardo López por unificación. Y la única manera que logramos hacer realidad Lea, tuve que firmar un contrato promocional con Don King para poder pelear con Ricardo López. De lo contrario, no me iban a dar la pelea. Pude
conseguir una buena bolsa para esa división, pues pagar un cuarto de dólares, en este caso a mí no sé cuánto le dieron a Ricardo, pero sé que me pagaron bien y yo hice un buen trabajo en la Ciudad de México. Estábamos frente a uno de los mejores peleadores de la historia de México y mi mayor sueño era demostrar al mundo que yo también tenía lo mismo, que también era un buen peleador y logré demostrarlo ante el mundo porque esa pelea aquí donde sea, con todo el respeto que se merece Ricardo López, quien aprecio muchísimo porque somos buenos amigos. Esa noche Ricardo López perdió el invicto. Esa noche yo gané esa pelea. Y si no se detenía en el octavo round, Ricardo López hubiera sido noqueado. Entrando a este ring, hay que empezar con eso, antes de la pelea. Ahorita pues ya dijo de lo que usted pensaba de quién ganó esa pelea, pero nomás entrando en el ring, entrando a ese lugar de la Plaza de Toros ahí en México, en el Distrito Federal de México, entrando allí a ese lugar con todos los mexicanos a contra de usted, ¿cómo se sintió? ¿Cómo miró las cosas? ¿Cómo fue nomás entrando al ring con tanta gente contra de usted? Fue impresionante, muy impresionante. 60,000 mexicanos contra los 20 nicaragüenses que andaban ahí apoyando mi carrera. 60,000 mexicanos que todos gritaban y coreaban a favor de Ricardo López. Cuando iba hacia el ring, del ring, comenzaron a tirarme latas, bolsitas con agua y cosas, de todo nos tiraron para quererme impresionar. Pero cuando yo subí a ese ring, salió el verdadero búfalo que hay en mi corazón. Por eso me denominaron el búfalo, porque soy un hombre muy valiente, soy terco a querer dejarme vencer con capacidad. Y yo sabía que Carlos López era un peleador de peligro, era un buen peleador, tenía el doble de pelea que yo tenía 25 combates invictos con 16 nocados y Ricardo López tenía 42 peleas invictas con 38 nocados. Era una gran diferencia. Cualquiera hubiera dicho que Ricardo López iba a servirme, pero yo soy un hombre de fe y yo confiaba muchísimo en mi Dios y también en mi capacidad. Por esa razón es que cuando sonó la campana yo salí a pelear. A mí me gusta que el espectáculo sea bueno, me gusta que la gente disfrute de mi calidad, del amor que siento por esta carrera del boxeo. Es tan emocionante que me transformo en otra persona. Y por eso es que Ricardo López siguió la versión desde un inicio, que él sabía que el que tenía enfrente era un verdadero búfalo nicaragüense, tirando golpes sin temor a recibir. Y en el primer round, se miró todo lo que anda diciendo, porque en el primer round se miraba bien rápido que usted, estaba listo, usted estaba bien sólido y Ricardo López podía agarrar el poste de la esquina y pegarle y usted no se iba a ir a ningún lado, iba a estar ahí enfrente de él, hasta con eso. Mucha gente sabía que usted era 100% negocio para estar allí, para darle una pelea después del primer round. Llegó el segundo round y usted lo tumbó. La primera vez Sí. que lo habían tumbado a Ricardo López y usted me pasó esa foto y se la puse ahí hace ratito en mi Facebook, pero por la primera vez se cayó y miró el suelo él. ¿Cómo se sintió usted mirando al suelo? ¿Sabía que se iba a parar o usted pensaba que ya estuvo o qué pensó en esos momentos cuando lo miró en el suelo? Yo creo que solo un hombre como Ricardo López pudo haberse levantado después de ese derechazo que conecté en su cabeza. Fue tan impresionante que el público se quedó silenciado de una manera, de un silencio que bajó desde ahí, de la plaza de los toros hacia abajo, hacia el ring. Y aquel eco quedó hasta un silencio que se tiraba al piso, se podía escuchar. Era un silencio total. El Ricardo estaba asustado, asombrado. Es tanto el susto que tenía Ricardo que cuando nos enviaron nuevamente a pelear, nuevamente a buscarnos, nos matamos y yo le puse 3 golpes a la
cabeza de él y él me pidió que no le diera duro. Imagínate cómo estaba Ricardo López desorientado, que me dijo suave, Rosendo, suave. Y de ahí me di cuenta que él se había levantado por el corazón y la bravura que, como todo mexicano, tendría Ricardo López. Si no de lo contrario, yo pienso que no se hubiera levantado otro boxeador ahí. No sé lo que él andaba pensando, pero yo sé lo que toda la gente andaba pensando. No sabíamos qué pensar en lo que estábamos mirando porque nunca pensábamos que íbamos a mirar eso especialmente en México. En la propia plaza de todo y en su propia tierra, de su propia gente. Fue algo impresionante, algo grande. Ricardo López para mí es un gran boxeador a quien admiro, respeto y aprecio muchísimo. A pesar de la rivalidad que tuvimos de dos peleas, existió un gran cariño, un gran respeto entre los dos y siempre que nos encontramos, pues lo primero que ni hablamos de la pelea, simplemente nos abrazamos y nos fundimos con todo corazón como buenos amigos que son. Y este es el deporte más lindo que yo puedo expresarle a la gente. Este es uno de los deportes donde uno se parte toda la cara a golpes y termina el round, o termina la pelea y finalizamos abrazándonos y dándonos un beso. Y antes de la pelea, hay que regresar poquito, antes de la pelea, las MB andaban portándose medio mal con usted o con cómo era toda la situación y López había regresado uno de sus cinturones y nomás andaba o nomás quería entrar con el cinto de la CMB. ¿Se acuerda de todo eso o cómo pasó todo eso? Sí, me acuerdo bien de eso, pero ¿sabe qué fue la forma de pudo salvar el invicto de Ricardo López? Porque si la OMB hasta en juego también el cinturón de la OMB, no iba a estar un supervisor de otro organismo, no solamente el de la AMB ni el del CMB, sino que también iba a estar el supervisor de la OMB y de hecho no me hubieran dado un empate, yo hubiera ganado esa pelea. Y luego la cortada pasa ya como a los últimos de la pelea. Pasa la cortada y sí se mira que era accidental, pues. Pero en la regla de la CMB dice que la persona que no está cortada le van a quitar el punto, que en este caso fue usted. So, después de un knockdown que usted lo tumbó a él y luego le quitan un punto, no es porque usted fue el que no estaba cortado. Por eso usted perdió la pelea, pero mucha gente pensó que usted debería de ganar esa pelea. Lógicamente, yo pensé que iba a ganar esa pelea, pero no solamente existía una regla del cual pues, no estoy muy de acuerdo, porque siempre la hacen valer solo cuando les conviene, y en ese momento le hicieron valer. He visto una pelea que no les importa y no las hacen valer. Entonces, a mí me perjudicaron el haber logrado el triunfo esa noche, porque iba a quitarle el invicto a uno de los más grandes boxeadores de la división pequeña, un hombre grande como Ricardo López. Yo estoy seguro que él sabe internamente, como ha dicho en algunas entrevistas de motivación personal que él da, que este fue un empate con olor a derrota. Si él mismo aceptado es porque él sabe que fue salvado pues por el Consejo Mundial en ese momento. Y yo soy bien orgulloso de ser mexicano, pero al mismo tiempo hasta yo sé que o yo pensé que él iba a perder esa pelea. Cuando pasó en vivo, cuando yo lo miré, hasta yo dije que usted debería de ganar esa pelea cuando lo miré allí en vivo. Y había muchas cosas que andaban pasando allí también al lado. Duraron mucho para las cartas de los jueces. Había muchas cosas pasando, pues, ese día. Y ahí es donde uno dice que hay muchas cosas mal con ese deporte del box, porque allí fue un gran ejemplo, pues. Sí, se perdió una tarjeta. ¿Cómo podría haberse perdido una tarjeta? Dilataron 18 minutos en el aire de televisión esperando acomodar la tarjeta para llegar a un empate. Lógicamente, todo el mundo sabe que vencía a Ricardo,
sabe, y él sabía que teníamos que pelear de nuevo para poder demostrar quién en realidad era el mejor. La segunda pelea también yo pienso que ese era el empate. Es cuando más desfigurado ha quedado Ricardo López en toda su carrera, que quedó muy maltratado en ese segundo combate en la pelea. Pero antes de hablar de esa pelea, después de esa primera pelea donde mucha gente andaba, pues yo sé que usted sabe que mucha gente lo andaba apoyando a usted diciéndole que usted ganó la primera pelea. ¿Cómo miró usted el deporte de box después de esa pelea que, como usted piensa que se lo robaron? ¿Cómo miró el deporte después de eso? Quemó mucho de su confianza. ¿Cómo miró este deporte? Sí, me desmotivó un poco porque yo había hecho una gran pelea. Yo pienso que eso en una mente molesta a una atleta. Ricardo López y yo hicimos una pelea buscando quién era el vencedor para unificar la corona, y por X errores de juez o árbitro, o sea, quitarnos el mérito que uno se gana, es muy lamentable, duele mucho